Buenas tardes. Para el presente trabajo de epistemología genética a cargo de la profesora Ciabatoni, el grupo compuesto por Edgardo Moreno, Mateo Presentado, Maricel Sánchez, Nancy Velázquez y Daniel Torales que les habla, hemos tomado las teorías de Jean Piaget sobre las inteligencias. En este caso, a través del autor Jorge Uribe, de la Universidad de Veracruz, México, tomamos las conversaciones, especialmente 13 fragmentos, de lo que se explica de qué manera el hombre, desde el momento que nace, transita una especie de proceso gradual para el desarrollo de su inteligencia plena. En principio decimos que Jean Piaget, quien fue biólogo, psicólogo y epistemólogo, estuvo interesado en muchas temáticas sobre la inteligencia y el desarrollo de los niños, y lo hizo a partir de la observación. Especialmente él toma a sus hijos, por las diferencias de edades que tenían, para poder observar cuáles son esas similitudes respecto a las acciones motoras y cognitivas, cada uno de acuerdo a la edad que transita. Al principio se interesó por la biología, pero curiosamente su investigación lo llevó a concluir que el desarrollo biológico tiene que ver con la maduración del infante y el medio en este caso. Y consideró que el desarrollo mental se da justamente como un proceso de adaptación a ese medio. Parte de esta teoría se basa en explicar el desarrollo cognitivo del niño y cómo se vuelve de alguna manera, a medida que va creciendo, independiente del otro. Incluso de qué manera va descubriendo y redescubriendo su entorno. Para esto describía el desarrollo espontáneo desde una inteligencia práctica basada en las acciones que se forma a partir de la noción que el niño va teniendo acerca de los objetos, del tiempo y aquello que causa y da origen. Gracias a este estudio se desarrolló lo que en epistemología genética lo denominan comprensión de la inteligencia del niño, ya que al observar cada una de las etapas y analizarla desde aquellas motrices y cognitivas, Piaget las fue organizando y las denominó estadios, las cuales se mencionan el desarrollo, las acciones y en qué edad se puede obtener ese tipo de conocimiento. La teoría de Jean Piaget es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos permite conocer la inteligencia del niño y del adulto a medida que va creciendo. Es importante porque él pretende explicar cómo se desarrolla la inteligencia en los seres humanos. Y para comprender el desarrollo de la inteligencia es preciso que nosotros conozcamos cada uno de esos estadios. Él se basó principalmente investigando sobre el desarrollo cognitivo de los niños y desde esta investigación encontró que la manera más acertada de hacerlo es van desarrollando en cada estadio y cómo el aprendizaje va a ocupar un lugar importante en lo que nosotros como futuro docente debemos involucrarnos, conocer cuáles son estas acciones y de qué forma el ser humano va apropiándose del medio para adquirir conocimiento. A través de distintas conversaciones, como las vamos a ir viendo a continuación, que fueron compendiadas, podemos analizar cuáles son esos estadios por los que atravesamos todos los seres humanos desde el momento en que uno nace hasta el desarrollo pleno de la inteligencia y en qué edad se producen estos medios. A través de este video queremos dar a conocer y desarrollar cuáles son esos estadios por los que atraviesa el ser humano. En primer lugar, desde que nace, lo primero que tenemos que conocer es a qué llamamos inteligencia. Y los estadios, comprendidos en 4 estadios, son la sensorio-motriz, la etapa preoperacional, las operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Como futuros docentes nosotros deberíamos conocer de qué manera va adquiriendo conocimiento, de qué manera descubre el ser humano el medio en el que vive y cómo lo incorpora al aprendizaje. La
inteligencia se define como un proceso de organización que engloba el conjunto de las funciones cognitivas y que tiende a cierta forma de equilibrio, que camina hacia ciertas formas de equilibrio terminal. La inteligencia incluye entonces a todas las funciones cognitivas hasta la terminación de una lógica, pero no se la puede definir más que por su orientación o su dirección. La inteligencia permite rodeos y retrocesos. La inteligencia es la capacidad de hacer hipótesis. La hipótesis es una creencia que está frenada, a propósito de la cual se reserva a uno el derecho de retroceder para volver a partir en otra dirección. La inteligencia, sobre todo, es un sistema de operaciones. Bueno, continuando entonces con la temática propuesta, el primer estadio desarrollado por el autor Jean Piaget es la etapa sensoriomotriz, ¿sí? O también conocida como la inteligencia antes del lenguaje, que se da desde los 0 hasta los 2 años, en donde el niño, antes de que ponga a disposición las palabras o conceptos, presenta ya un acto de inteligencia que se apoya exclusivamente en movimientos y en percepciones. Entonces, teniendo en cuenta esta etapa, podemos decir que se compone de 6 estadios. La primera de ellas tiene que ver con el reflejo puro, en donde el reflejo no es tan pasivo ni tan automático como se creía, porque supone una parte de actividades y de ejercicio. Con respecto al segundo estadio, sobre estos reflejos se intentan ciertos hábitos por coordinamientos variados. Por ejemplo, piensen en el niño que alrededor del primer mes o curso del segundo se pone a succionar su pulgar, y no por azar, cuando lleva el pulgar a los labios, sino por así decirlo, intencionalmente llevándolo a la boca. Seguidamente, otro de los estadios tiene que ver con la edad de 4 a 5 meses, es decir, desde la coordinación entre la visión y la aprehensión. O dicho desde otra manera, desde que el niño es capaz de tomar lo que ve. Vemos constituirse un tercer estadio, en el que las relaciones circulares se aplican desde ahora a los objetos mismos, y es intermediario entre el hábito y la inteligencia misma. Con respecto al cuarto estadio, esta está marcada por la coordinación de los esquemas. Ahora, en relación al quinto estadio, ya hay un progreso considerable entre el esquema, pero con una modificación de ello, ya sea por tanteo o por experimentación. Y por último, con respecto al sexto estadio, hay esta vez coordinación de esquemas, pero por así decirlo, interiorizado. Con respecto a la etapa sensoriomotor, que se da desde los 0 a los 2 años, o sea, desde que el niño nace hacia los 2 años aproximadamente, se va a dar lo que tiene que ver con la etapa de los inicios de la representación. Esto se va a dar entre el año y medio y los 2 años aproximadamente, donde se puede notar la aparición de la función simbólica, es decir, de la capacidad de representación. Va a representar alguna cosa ausente, algún objeto o incluso alguna situación que en ese momento no está presente. Y lo va a hacer por medio de signos o de un símbolo que pueden ser gestos o representación de objetos ausentes. Esta función simbólica se manifiesta de muchas maneras y también lo hace de muchas maneras simultáneamente. Al comienzo se nota más que nada la imitación diferida, o sea que el niño va a imitar algo que no tenía a la vista. En segundo lugar aparece el juego simbólico o de imaginación. Ejemplo, hacer como que está comiendo o que está durmiendo. En tercer lugar aparece la imitación como más que nada un momento de
representación. El niño intenta a veces por ahí abrir una caja de fósforos y no logra abrir esa caja de fósforos, y podemos ver como que abre y cierra la boca buscando, digamos, imitar esos gestos. En cuarto lugar, la imitación lleva más que nada a la adquisición de lenguaje por imitación de sonidos. Ejemplo pueden ser las palabras. Y en quinto lugar, la imitación interiorizada del nacimiento de la imagen, que esto se puede dar a través de gestos imitativos. Bien, en esta etapa la lógica concreta que se forma hacia los 7 u 8 años a través de la deducción, habrá relaciones lógicas. Dicho de otra manera, a partir del momento en el que haya simplemente constatación perceptiva o imaginativa, sino a partir del momento en el que haya operación, siendo la operación lo que permite ligar las relaciones unas con otras por un sistema de acciones reversibles y constituir un sistema en conjunto. Desde el punto de vista de las relaciones, no es una relación sola la que constituye una relación lógica, es la serie total. Una clase lógica no existe más que en función de un sistema de clases. No existe una clase aislada sino a partir de las clasificaciones que puede hacer el niño. Una clasificación simple reposa en la operación de adición lógica, es decir, la reunión de dos clases en una sola, o bien una clasificación doble o triple que reposa en la operación de la multiplicación lógica, o sea, en la determinación de las partes comunes entre las clases. Entonces, una clasificación lógica cuando se presenta al niño diferentes objetos de colores diferentes, de formas, de tamaños. Una clasificación lógica es posible alrededor de los 7 u 8 años, es decir, la misma edad aproximadamente que la seriación de relaciones. Hacia los 7 u 8 años se tiene una clasificación coherente, clasificación simple, y de golpe se obtienen las tablas de doble entrada de manera relativamente fácil. Por lo tanto, el niño en las condiciones de hacer razonamientos lógicos, por ejemplo, responder a preguntas verbales, resolver una adivinanza, diferenciar alguno del todos, etc. El pensamiento formal que aparece hacia los 11 o 12 años y que está acabado hacia los 15 o 16 en la adolescencia, en la que una nueva estructura viene a completar a aquella de la lógica concreta. El pensamiento formal es la capacidad de razonar sobre simples proposiciones sin tener necesidad de manipular objetos, mientras que lo propio de las operaciones concretas de las que hemos hablado es poder apoyarse, si no en los objetos mismos, al menos en las relaciones que sostienen entre ellos o sobre las clases que forman los unos con los otros. Se llama también pensamiento hipotético deductivo, es decir, una deducción que ya no se apoya en las clases o en las relaciones, sino que se apoya en las simples hipótesis, es decir, en los enunciados verbales. Es posible trabajar con los adolescentes desde propuestas verbales para que lo imaginen y respondan desde los procesos mentales sin necesidad de materializarlos. Vamos a ver lo que tiene que ver con la teoría operatoria, que la misma puede reducirse en 4 puntos. En primer lugar, la inteligencia no es un mecanismo, podríamos decir, estático, ya que ésta se puede concebir como la, más que nada, coordinación progresiva de todas las estructuras cognitivas. En segundo lugar, esta coordinación de estructuras tiende progresivamente hacia formas de equilibrio. En tercer lugar, el equilibrio de la inteligencia se define como todas las otras formas de equilibrio. Y en cuarto lugar, el equilibrio de la inteligencia es más que nada alcanzada en la medida en que las transformaciones del sistema toman la forma de operaciones. Ahora bien, lo que podemos hacer es preguntarnos, ¿cuál es la utilidad que nos proporciona la propuesta de Jean Piaget respecto al desarrollo de las inteligencias en el ámbito de la educación? Bueno, esta teoría ha sido de mucha ayuda, ya que ha contribuido a que
profesores y nosotros como futuros docentes podamos detectar distintas anomalías cognitivas desde la misma infancia y poder mejorar el desarrollo cognitivo. Estos datos aportados por la epistemología sugieren pautas para el proceso que se da de enseñanza y aprendizaje de la ciencia para lograr un mejor desarrollo y comprensión de la inteligencia plena del niño y del adolescente y el sujeto que aprende. Nos sugiere también conocer cuáles son las perspectivas de aprendizaje que tiene de acuerdo a cada etapa que transita y de esa manera poder desarrollar y potenciar el nivel de aprendizaje de los alumnos. Así que la propuesta de Jean Piaget sobre las inteligencias debería servirnos no solamente para saber de qué manera va incorporando el aprendizaje el sujeto que aprende, sino también para comprender que el medio en el que vive también cumple una función importante. Por eso va a ser de que nosotros podamos, como futuros profesores en ciencias de la educación, poder crear el ambiente conociendo cuáles son las etapas por las que transita el ser humano. Bueno, muchas gracias.